Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Presentamos delante de ti tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que seas tú hablando, que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor. Queremos recibir esa palabra tuya, Señor, ese mensaje tuyo, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este lugar, Señor. Gracias porque, Señor, tú abriste este lugar como una luz de esperanza, Señor, para este pueblo, Señor. Y te pedimos que nos permita, Señor, expandir, llevar tu palabra, proclamar tu nombre, Señor, en este pueblo, en este lugar, Señor. Bendecimos, Señor, esta ciudad y te pedimos, Señor, que tu misericordia llegue a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 141. Dice la palabra de Dios: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras, que son verdades. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad, y caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Estamos todas las noches con Areli, estamos leyendo un capítulo del libro de los Salmos. Conocemos la palabra que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y siempre me había preguntado por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a medida que vamos leyendo los Salmos, yo voy aprendiendo a conocer a David. Cada día, cada capítulo de los capítulos que él ha escrito me muestra cómo era este hombre. Y la Biblia me dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puedo yo hacer para ser una persona, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para ser una persona conforme a los pensamientos de Dios? Y vamos leyendo con Arely, vamos leyendo capítulo a capítulo, y el otro día estuvimos leyendo este salmo, y estos salmos, a partir del salmo 140 hasta el 144, son salmos de súplicas, de oraciones, de peticiones de ayuda. Y me muestra a mí cómo era la vida de este hombre. Sabíamos que este hombre tenía muchos enemigos. Este hombre un tiempo corría por su vida porque sabemos que el rey Saúl lo quería matar, tenía la intención de matarlo. Y este hombre venía constantemente a la presencia de Dios a pedir ayuda, a pedir ese socorro. Y una de las cosas de las cuales yo me doy cuenta es que este hombre tenía la mente muy clara y tenía la claridad de que él sabía dónde tenía que venir cuando él necesitaba una ayuda, cuando había alguna tristeza. Él sabía dónde venir.
sabía dónde presentarse. Y ese lugar era la presencia de Dios. Este hombre lo tenía claro, lo tenía bastante claro. Me dice el Salmo 100, vamos a abarcar estos 5 salmos y vamos a ir leyendo versículos. El Salmo 142 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? De Dios. Él tenía esa claridad en la mente de que todo, absolutamente todo, él lo va a presentar delante de Dios. ¿Por qué? Porque a mí también el Salmo me dice que este hombre se conocía a sí mismo. Se conocía perfectamente. Dice el Salmo 141, el versículo 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. El 4 dice: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Este hombre conocía cómo era su corazón. Y muchos años más tarde, a mí el profeta Jeremías me dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Imagínate lo que el profeta está diciendo acerca de nuestro corazón. Pero muchos años antes, este hombre ya conocía cómo era el corazón del hombre. Cómo él sabía cómo era el corazón del hombre. ¿Por qué? Él pasaba constantemente en la presencia de Dios y él recibía esas revelaciones de cómo es el corazón del hombre. Dice: guárdame que mi corazón no se incline a cosas malas. Él sabía que el corazón del hombre era perverso, era engañoso, era traicionero. Y todo él lo traía delante de Dios. Él pedía, en este salmo, él pide a Dios: guárdame de mi corazón, que mi corazón no se incline a las cosas vanas, a las cosas temporales. Este hombre reconocía delante de Dios de que su corazón muchas veces podía más que él, y él necesitaba de la ayuda de Dios para mantenerse firme en los caminos de Dios. Y conocemos la historia de este hombre. Cuando el profeta Samuel viene a ungir a uno de los hijos de Isaí, el Señor le dice al profeta: ve a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos, porque he escogido rey. Y cuando este hombre llega a esa ciudad, a Belén, yo creo que debe ser uno de los días más importantes en la vida de un hombre, cuando tú te enteras de que uno de tus hijos va a ser el rey, va a ocupar el cargo más alto en una nación. Yo creo que debe ser el día más importante. Sentirse lleno de satisfacción, lleno de orgullo en el sentido de sentirte feliz por el logro a la cual ha llegado uno de tus hijos. Y él trae a todos sus hijos, presenta a todos sus hijos delante del profeta. Bueno, a todos no, a casi todos. Y el mismo profeta, cuando ve al hijo mayor, dice: estoy delante del ungido de Jehová. El mismo profeta estaba mirando la apariencia vigorosa, fuerte de ese hombre. Este hombre se llamaba Eliab, era el hijo mayor de Isaí. Pero ¿cuál fue la sorpresa de este hombre, de este profeta? Que Dios le dice: que no te engañen lo que tus ojos están viendo. Los ojos miran lo que el hombre ve, tus ojos ven lo que el hombre ve, pero yo veo lo que hay en el corazón. Y vemos
que van pasando los hijos y el Señor dice está hablando al profeta y dice, no, este no es, va pasando otro y dice, este no es, hasta que pasa el séptimo pero a mí me llama la atención aquí que el mismo Isaí, al ver que ninguno de esos 7 hijos no era el que tenía que ser ungido, él se calla, él no dice nada. Él tenía otro hijo, pero él no dice nada. Tiene que ser el profeta el que le pregunte a él, ¿ya no tienes más hijos? Y este le responde muy sumisamente, y sí, tengo allí está cuidando, el menor está cuidando a las ovejas. Entonces el profeta le dice, mira, tráelo, porque hasta que ese hijo tuyo no llegue, nadie se va a mover. Nadie, absolutamente nadie se va a mover de este lugar. Y cuando llega ese niño, porque era un adolescente, dice la palabra, era rubio, de ojos azules, era guapo, pero no era tan vigoroso como lo eran los demás hermanos, que eran fortachones, eran guerreros. Este era un simple pastor. Y cuando este hombre llega, Dios habla al profeta y le dice, este es al que yo escogí. Y este hombre es ungido para ser rey, pero a mí me llama la atención de que cuando él sabe de que va a ser rey de Israel, a él no se le suben los humos. Él acepta esa unción, pero él sigue llevando la misma vida que llevaba anteriormente. Me llama la atención la humildad de este hombre. Había una humildad, a pesar de saber de que en algún momento de su vida él será nombrado rey de Israel. Él se mantiene en esa humildad y él va y sigue cuidando sus ovejas. Hay humildad en ese joven, en ese adolescente. Y eso es la primera cosa que yo veo. ¿Por qué este hombre es conforme al corazón de Dios? Por la humildad que tiene. Él podía haberse levantado y decir, yo voy a ser el rey de Israel, yo ya no cuido las ovejas, que se vaya allí Eliad, el mayor, que se vaya a cuidarlo. Dios me escogió a mí. Él en ningún momento tuvo ese pensamiento. ¿Y sabes por qué? Él no dejó de hacer las cosas que hacía, no dejó de cuidar sus ovejas, porque era en ese lugar, allí en el monte, cuidando a sus ovejas, donde él pasaba mayor tiempo con Dios. Todos los salmos seguramente él los escribió allí en la soledad de la noche, en la soledad de la tarde con sus ovejas. Estaba en la presencia de Dios. Y yo veo, cuando yo leo los salmos, que él se gozaba en ese lugar. Él se gozaba pasando, orando, buscando a Dios. Dice, delante de él expondré mi queja, y toda queja, toda tristeza que él tenía, lo traía delante de Dios. Lo traía delante de Dios. Y así fue creciendo. Él seguía cuidando. Y cuando Saúl sabe que ya fue desechado por Dios y un espíritu lo atormentaba, le dice, mira, hay allí un varón, hijo de Isaí, que toca el arpa. ¿Por qué no lo traes? Y que él toque para ti y que eso traiga calma a tu vida. Entonces Saúl manda un mensajero a Isaí y le dice, mira, envíame a tu hijo. Envíame para que él venga y pueda tocar para mí. Y dice la palabra, ese
que cuida las ovejas. Fíjate el concepto que tenía la gente de David. Era un simple pastor el que cuidaba las ovejas. Y ese fue llamado por ese rey. Y me dice la palabra que cuando Saúl conoció a David, lo amaba. Lo amaba. A mí me dice la palabra que cuando tú estás bien con Dios, te hace estar bien hasta con tus enemigos. Y lo comprobamos en la palabra de Dios. Este hombre atormentado, él no sabía que el que él estaba amando era el que le iba a quitar el puesto. Pero esa arpa que él tocaba traía calma a la vida de ese rey atormentado por un espíritu. Y cada vez que David tocaba, llegaba la calma, ese espíritu lo abandonaba. ¿Por qué? ¿Sabes por qué ese espíritu lo abandonaba? Porque el Espíritu Santo estaba con David. A mí me dice que cuando fue ungido para ser rey, el Espíritu Santo vino sobre él. Y es por eso que cuando él tocaba melodías angelicales, y ese demonio, ese espíritu no podía estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios iba con David. A todos lados donde iba David, allí estaba con él el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. ¿Y qué me enseña esto? Que cuando yo vengo a los pies de Cristo, el Señor pone en mí ese sello del Espíritu Santo, ese sello de identidad. El Espíritu Santo va conmigo. Eso me dice que todos somos ungidos de Dios. Y que donde nosotros estamos está el Espíritu Santo con nosotros, y ninguna potestad puede prevalecer contra nosotros, porque resplandecemos la luz de Cristo. Dios resplandece en nosotros y nosotros resplandecemos esa misma luz que recibimos de Dios. Resplandecemos nosotros, sea cual sea el lugar donde estemos, sea cual sea el lugar donde vamos. Allí somos una luz en medio de la oscuridad. Y este hombre vivía en la presencia de Dios, allí en la oscuridad, en el monte, con las ovejas. Él se pasaba componiendo salmos, todos los salmos que podemos leer, podemos leer y podemos ver y podemos comprender cómo él era él y cómo se gozaba, cómo anhelaba la presencia de Dios, cómo él traía ante Dios todas sus situaciones, sin importar cuál, ya sea de tristeza, y vemos también muchos salmos de agradecimiento. Muchos salmos en la que él proclamaba toda la grandeza de Dios. Lo vemos aquí en los salmos que él escribió. Y ese era el hombre conforme al corazón de Dios. Y todo lo traía delante de Dios. Y aquí en el capítulo 2 del 141, capítulo 2, el verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Este hombre ya sabía que su oración subía delante de Dios como un incienso. Y esto me lleva al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
el rey David me está enseñando que todas las oraciones que yo hago están delante de la presencia de Dios. Que todas las oraciones que yo levanto están delante. Ninguna oración de un justo cae por tierra. Todos están acumulados en copas de oro delante de la presencia de Dios. Y lo mismo lo leemos en Apocalipsis capítulo 8. Cuando habla del séptimo sello, dice, y del capítulo 8, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y esto me enseña que toda oración que yo hago está delante de la presencia de Dios, que ninguna potestad de las tinieblas puede detener la oración de un justo. La misma Biblia me dice que la oración del justo puede mucho. Esto es lo que me enseña el rey David cuando él escribe todos estos salmos. Él me enseña muchas cosas y me enseña que cada vez que yo entro en la presencia de Dios, y me enseña que toda oración que yo elevo al cielo está delante de Dios, delante del trono. Y eso hace que yo ores con más ganas, con más fervor, porque sé que toda oración que yo elevo al cielo tendrá una respuesta. Tendrá una respuesta. Y dice a continuación, el don de mis manos, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En la Nueva Traducción Viviente dice que mis manos levantadas sean una ofrenda para ti. Salmo 134 dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y dice el verso 2, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Ellos levantaban sus manos y miraban hacia el santuario de Dios. Era una señal de sumisión a ese Dios todopoderoso. El levantar las manos en la oración es una señal de que yo anhelo su presencia con todo mi corazón. Yo cuando voy a abrazar a alguien, ¿qué es lo primero que hago? Abrir los brazos. Y eso es lo que el Señor quiere, que abramos nuestros brazos para recibir todo aquello que Él quiere darnos a todos nosotros. Hay muchas cosas que el Señor quiere darnos, pero necesitamos abrir nuestras manos para que el Señor pueda darnos todo aquello que anhelamos y todo aquello que pedimos. Y lo que más me agrada, lo que más me gusta de estos 5 salmos es que el rey David está hablando en primera persona. En primera persona está diciendo Dios, una conversación. Esto es una conversación entre Dios y el rey David. Dice el Salmo 140 empieza, dice, líbrame, oh Dios, del hombre malo. Está hablando en primera persona. Entonces eso me indica de que hay una relación entre Dios y ese hombre, el rey David. Salmo 141 empieza, dice, Dios, a ti he clamado, a ti he clamado. Dice 141:8 dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, y en ti he confiado. Guárdame
Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Es una relación entre un hombre y un Dios. Y esto es lo que el rey David me enseña a mí, de que yo puedo tener una relación con Dios. Esa misma relación que él tuvo con Dios, yo la puedo tener. Y esa relación que él tenía hace que el rey David haya sido el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre era como tú y como yo, pecaba también, pecaba mucho y pecaba mucho. Pero cuando él se daba cuenta de que había pecado contra Dios, había un arrepentimiento real, un arrepentimiento sincero que salía desde lo más profundo de mi corazón. Salmo 51. Cuando el profeta viene y le declara su pecado, él hace esta oración. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había un arrepentimiento tan genuino, tan sincero en el corazón de este hombre, que eso hacía que él fuese un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué puedo hacer yo para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Primeramente, la humildad que este hombre tenía y la sinceridad con que él venía a los pies de Dios a buscar, a entregarle todas sus cargas a Dios. Y la sinceridad del arrepentimiento. Cuando él pecaba, él se arrepentía de todo corazón y eso agradaba a Dios. Dios se agradaba de ese corazón sincero, aunque este hombre, el rey David, reconocía que su corazón tendía a buscar lo malo. Y él se lo presentaba delante de Dios. El rey David decía: guárdame para que mi corazón no se incline a lo malo, para que mi corazón no busque los deseos. Qué cosas más maravillosas y más preciosas me enseña la Biblia cuando nos podemos escudriñar y buscar. Dice, hay un versículo que me gusta mucho y dice, el capítulo 51, el verso 6: He aquí
dice, tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo. Aquí no me dice en público, aquí me dice en mi lugar secreto, en mi habitación, que yo venga delante de Dios a presentar, a arrepentirme de mis pecados en lo íntimo. Íntimo es una relación entre Dios y el rey David, una relación entre Dios y Dios Todopoderoso y yo, en lo íntimo, en lo más profundo de mi corazón. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en lo secreto que Dios te revela cosas. En lo más secreto de tu corazón, en ese lugar donde tú estás solo delante de Dios, es allí donde Él te revela sus propósitos, su voluntad. Es allí donde comprendemos muchas cosas que Él quiere de nosotros. Es en ese lugar donde Dios nos desea ver, desea que estemos, desea que pasemos más tiempo, porque Él quiere revelarnos cosas, revelarnos sus pensamientos, revelarnos su voluntad, pero necesitamos que sea en lo íntimo, el arrepentimiento en lo íntimo. Yo quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero es solamente buscando allí en lo íntimo, en lo secreto, buscando su voluntad, buscando sus pensamientos. Es allí donde yo puedo aprender a ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a sus pensamientos. Es allí donde yo puedo aprender todo lo que Él quiere de mí. Es allí en lo secreto, en lo íntimo, donde yo puedo aprender a controlar los deseos de mi corazón. Es allí en lo íntimo donde yo puedo aprender, donde Él me enseña sabiduría, Él me enseña cómo controlar mis pensamientos, porque pecamos mucho con los pensamientos, pecamos mucho con el corazón, y estando apartados de la presencia de Dios, el corazón toma el control de nuestras vidas. Engañoso es el corazón. Y dice, y perverso. Y cuando estamos mucho tiempo alejados de Dios, es nuestro corazón el que toma el control de nuestras vidas. Nuestros pensamientos toman el control de nuestras vidas. Y si yo quiero ser una persona conforme al corazón de Dios, tengo que buscarle en lo íntimo, en lo secreto. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Todavía hay muchas cosas que Él quiere hacer en este mundo antes de que Él venga. Pero necesitamos nosotros aprender humildad, aprender sumisión a Dios, aprender a escuchar su voz, aprender todo lo que Él quiere, cómo quiere que vivamos. Él dice, el que no toma su cruz no puede ser discípulo mío, no me puede seguir. Y en otra parte dice, el que toma el arado, si mira atrás, no me puede seguir. Yo necesito aprender a tener una relación con Dios en lo íntimo. Aprender a tener una relación con Dios en lo secreto. Y Él me enseñará, allí me enseñará, en lo secreto, dice la palabra, tú me enseñarás sabiduría, tú me enseñarás inteligencia, tú me enseñarás conocimiento. El conocimiento lo vamos a adquirir en la medida que vayamos leyendo, que vayamos escudriñando, pero la sabiduría viene solamente de Él. El conocimiento lo encontramos en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero la sabiduría, solamente Él dice, en lo secreto tú me enseñas sabiduría. Mientras más tiempo pasemos en su presencia, más sabiduría podemos recibir de Dios. Mientras más humildad haya en nuestro corazón,
más sinceridad haya en nuestro corazón, nuestra relación va a ser mucha más estrecha con Dios. Y vamos a ser como este hombre, que todo, absolutamente todo, lo vamos a presentar delante de Dios. Tristezas, agradecimiento, alegría, con la sinceridad desde lo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. Dios le dijo al profeta: no mires su apariencia. Tú estás viendo lo que tus ojos están viendo, tú estás viendo lo que el hombre está viendo, pero yo miro el corazón. Dios mira la sinceridad de nuestro corazón. Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Job dijo al final, cuando él se dio cuenta, cuando él conoció realmente a Dios, dice: ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Después de llevar todo ese sufrimiento, de perderlo todo, de perder hasta la salud, al final Dios se revela y él se da cuenta y él conoce a Dios y él empieza a tener una relación con Dios y dice: ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Todos nuestros pensamientos están delante de Dios. Todos nuestros deseos están delante de Dios. Pero es solamente allí en lo secreto, allí en lo íntimo, donde yo puedo tener el control sobre esos pensamientos, sobre esos deseos. Control, dominio propio. Porque a mí la palabra me dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos aprender a tener ese dominio propio. Porque la Biblia me dice a mí que Dios me da a mí dominio propio. Yo debo tener dominio propio sobre mis pensamientos, sobre mis deseos. Pero es solamente en lo íntimo, en lo secreto, que Dios me enseña a mí a tener ese dominio propio. ¿Cómo puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios? En lo íntimo, en lo secreto. Es solamente en ese lugar donde yo puedo aprender a ser como lo fue el rey David. Él buscaba a Dios con todo su corazón. Y cuando él pecaba y él se daba cuenta, él se arrepentía desde lo más profundo de su ser, había un arrepentimiento sincero. Y es esa la actitud que Dios quiere de nosotros. Por más pequeño que sea el pecado, aunque no hay pecado pequeño, el arrepentimiento debe ser desde lo más profundo de nuestro ser. Y el arrepentimiento sincero. Eso conmueve el corazón de Dios. Y solamente en lo íntimo, en lo secreto, aprendemos a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Amén.